y vamos a iniciar, ¿sí? Bueno, primeramente, ¿cómo se sienten estar hoy aquí y compartir con el público, contar estas bella experiencia con el Espíritu Santo? Pero antes de responderme la pregunta, les voy a explicar un poquito por qué se hizo esta entrevista. Esta entrevista se hizo porque el público aquí presente y yo tenemos algunas interrogantes, ¿verdad? De cómo escuchar la voz de Dios, cómo reconocerla, cómo identificamos la voz de Dios y por qué algunas personas escuchan la voz de Dios. Entonces, por eso las invitamos aquí y hoy sí me gustaría que me dijeran cómo se sienten al estar aquí y dar a conocer sus experiencias. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente, pues es un honor cuando somos invitados a este tipo de entrevistas. Yo puedo decir que me da mucha alegría, pues el Señor permite que lleguemos a este punto para manifestar las cosas que vivimos fuera de a cerrada puerta, cuando ya estamos a solas con Él. Y poder contar estas experiencias, yo sé que va a ser de gran aporte para el pueblo cristiano y pueblo que no está dentro del reino de Dios también, pues hay muchas personas que desean tener una relación cercana con Él y tienen preguntas. Si las tenemos aún estando con Él, ¿cómo no? Vamos a tener esas preguntas que vivimos allí con Dios. Seguramente esto va a ser de gran beneficio y yo sí me siento muy contenta, estoy dispuesta a responder todo lo que se me pregunte por parte del Espíritu Santo. Gracias, Gaby. A mí también me gustaría escuchar a las tres. Bueno, servir a Dios es un privilegio y esto es un gran privilegio para todo hijo de Dios, ¿verdad? Servirle y sobre todo servir también a nuestro prójimo, resolviendo todas las dudas que puedan tener referente a nuestras experiencias, contando lo vivido con el Espíritu Santo, como lo dijo Gaby, a solas con Él, y esperamos que esto les ayude a su crecimiento espiritual, a su vida diaria, a esa comunión que Dios quiere tener con cada uno de ustedes. Desde ya bendecimos sus vidas y declaramos que esta palabra va a ser de bendición para cada uno. Sean bienvenidos. Gracias, Helen. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche, y es para mí un privilegio grande compartir con todos ustedes las experiencias vividas a puertas cerradas cuando estamos en esa intimidad con Dios, las cosas que el Señor nos revela, las cosas que Él nos regala a través de las visiones, su voz audible, los mensajes que Él nos hace llegar. Y es para mí un honor en esta noche compartirlos con ustedes y así damos inicio. Amén. Bueno, gracias, Claudia, sierva hermosa del Señor. Bueno, entonces yo sé que están ustedes con mucha alegría y compartir esa experiencia con el Espíritu Santo y dar a conocer aquí con el público presente y a través de las redes sociales es algo que impactará en sus vidas, y yo sé que más de alguno ha de estar en un proceso que le va a ser de mucha ayuda su testimonio, ¿verdad? Y ahora sí vamos a iniciar con el tema y las preguntas, experiencias con el Espíritu Santo. Y la primera pregunta que surgió aquí entre el público y yo y los demás siervos que sirven a esta casa de oración, que por cierto les cuento, faltan bastantes, pero bueno, la primera pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Y bueno, yo encontré en la Biblia en San Juan 14:26, ahí lo pueden leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que aquí dice que el Padre prometió enviar al Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, voy a tomar la participación. Y el Espíritu Santo se menciona en la Biblia que es parte de la Trinidad de Dios. Está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, cuando mencionamos Espíritu Santo
en el último lugar no significa que Él tenga el último lugar, sino que ninguno de los tres pueden actuar despojadamente. Los tres son uno solo. El Espíritu Santo se menciona en 2 de Corintios 2:10, que ¿quién conocerá las cosas del hombre sino su espíritu del hombre? ¿Y quién conocerá las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Es la profundidad de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el consolador, es lo que está en lo más íntimo del corazón de Dios y que se manifiesta mediante su poder. Yo podría mencionar que las características que la Biblia refleja del Espíritu Santo es que es omnipresente, está en todo lugar, no existe un espacio en el mundo donde Él no pueda estar, Él está en todo. Y lo segundo, que es omnisciente, significa que lo sabe todo. La Biblia en Corintios lo menciona también, que lo escudriña, el Espíritu Santo escudriña todo y es la profundidad de Dios. ¿Quién más conocerá lo profundo de Dios sino su Espíritu? Así que puedo decir que Él es la guía, es el todo de Dios. Y se manifiesta en poder, en acción, se ha manifestado en los pasajes bíblicos en forma de visión, en forma de paloma, simbólicamente ha sido manifestado en forma de viento, de fuego, de aceite. Esto es lo que nos refleja la Biblia, de lo que el Espíritu Santo, pero es la esencia de Dios. Bueno, y cuando usted me dice que es omnipresente, eso quiere decir que Él puede estar aquí, en esta casa de oración, que es Generación de Esther, y puede estar, por ejemplo, en un centro comercial o en todos lados. Estén las personas sirviendo a Dios y no sirviendo a Dios, Él siempre va a estar ahí. Y falta que lo clamemos para que Él venga. Así es. El Espíritu Santo está en todo lugar. Y más cuando invocamos su nombre y mencionamos que estamos hablando de Él, seguramente se manifiesta aún más en ese lugar. Sé que en este lugar Él se está manifestando porque es una entrevista donde indicamos el nombre de Él. Amén, así sea. Gracias, Gaby. Bueno, para mí el Espíritu Santo es la esencia viva de Dios, porque cuando Jesús ascendió a los cielos, Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos, que enviaría el Padre al Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestra guía, ese algo que nos indicara toda la palabra que Jesús vino a sembrar, para que esta palabra siempre fuera abonada y que siempre estuviera en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando nosotros sentimos mucha felicidad cuando hacemos algo bien, es el Espíritu Santo quien le habla a nuestro espíritu indicándole que vamos bien. Pero también cuando estamos mal, cuando no estamos en comunión con Dios, es el Espíritu Santo también el que le indica a nuestro espíritu que necesitamos más cercanía con Dios. Entonces el Espíritu Santo en sí es el Padre y el Hijo aquí en la tierra, ¿verdad? Es lo que nos hace sentir a nosotros más cerca del Padre, no sentir a Dios distante de nosotros, sino que sentirlo en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Gracias, hermana Helen. Y bueno, una preguntita sobre lo que usted nos dijo y cómo hacer para que el Espíritu Santo esté más cerca de nosotros. Porque usted nos dijo que está más cerca de usted. ¿Cómo hacer eso para que Él esté más cerca de nosotros? Pues como lo dije, ¿verdad? Teniendo una relación, orando a diario, pensando a diario, y eso sinceramente solo se va a lograr cuando nosotros tenemos un enamoramiento, en tiempos de enamoramiento con Dios. Entonces es cuando podemos sentir más cerca su espíritu de nosotros, cuando lo pensamos, lo anhelamos. Entonces Él se sabe amado, se sabe respetado, y sobre todo cuando vamos caminando en obediencia, porque sin obediencia es imposible agradar a Dios y es imposible que el Espíritu Santo se manifieste en medio de nosotros. Ok, gracias, Helen. Vamos a escuchar aquí a Claudia. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmo 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Subiré de los cielos, ahí estarás tú, y si el Seol
hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando de que Él es omnisciente. Él está en cualquier lugar. En cualquier momento que nosotros invocáramos el nombre del Espíritu Santo, Él va a estar allí. Él es el que redarguye nuestros corazones, el que cambia nuestro lamento en danza, en alegría, en gozo. Amén. Bueno, entonces ya sabemos, hay que clamar la presencia del Espíritu Santo, hay que ser obedientes, como dijeron aquí estas tres siervas de Dios, y Él va a redarguir cuando nosotros estemos lejos de Él. Hay que entrar en oración también, y recuerden que Él está en todos lados. Él conoce nuestros pensamientos y nuestro sentir. Él conoce todo. Entonces ahí espero que hayan respondido la interrogante que tenían aquí, que me habían preguntado sobre quién es el Espíritu Santo. Bueno, entonces entrando a la segunda pregunta que nos hicieron llegar es: ¿cuál ha sido la experiencia más impactante que has tenido a solas con Dios en oración? O sea, la experiencia de cada una de ustedes, pero la más impactante, la que más haya impactado su vida. Bueno, mientras tenemos una relación cercana con Dios, pues le aprendemos a escuchar, le aprendemos a entender las señas de Él también. Y el hecho de entender esas señas, yo quiero contar esta anécdota de la que más me ha impactado. Claro que sí. Pues sabemos que en un desierto aprendemos mucho. Yo quiero hablar del tiempo de enfermedad de hace un par de años atrás. Estuve en un proceso de enfermedad, yo ya he contado esto en alguna oportunidad, pero cuando yo estaba pasando esa situación, yo sufría, yo lloraba y le clamaba demasiado a Dios, le decía: ayúdame, te pido que me sanes, te pido que me sanes, necesito de tu ayuda. Era todos los días. De repente, una de tantas oraciones fue de madrugada, calculo un horario de 3:30, cuando le dije: Señor, yo te digo hoy que tú me sanes, y yo hoy tú me vas a sanar aquí acostada en esta cama, tú me vas a sanar, pero te voy a poner una seña, le dije al Señor, y me vas a, cuando yo sepa que tú terminaste de tocar cada célula de mi cuerpo, cada huesito, tejido de mi cuerpo, y lo restaures totalmente, yo voy a saber que tú vas a tronar mi meñique del pie derecho, y luego el meñique del pie izquierdo, y cuando termines ahí es que tú ya hiciste tu obra completa. Eso le dije al Señor. Bueno, yo ya planeada, hoy en la noche me duermo, a estas horas de madrugada hablando con Él, seguro que Él va a hacer algo. Y bueno, me dormí más tiempo sabiendo lo que ya le había dicho. Pasan los minutos cuando empiezo a sentir en mi cuerpo que toda la parte craneal, el cráneo, empezó a tronar. También mi cuello tronaba, mis hombros, mis brazos, pero todo fue secuencial y era así progresivo la presencia que sentía en mi cuerpo. Empezó a tocar mi brazo derecho y tronaba toda mi muñeca, dedo por dedo. Empezó mi pierna a tronar toda, era como que me restauraba completamente. Empieza a llegar al pie. Y entonces siento el dolor más fuerte en el dedo meñique derecho. Fue un jalón tan duro y tronó tan fuerte que yo grité: Padre bendito, tú me escuchaste. Estaba como en un shock. Al mismo tiempo sabía: me estás sanando, Señor, pero lo estás haciendo como te lo dije. Es decir, que falta la otra parte, porque empezó parte derecha y luego como que ya iba por la otra, y así fue. Empecé a sentir del otro lado mi brazo derecho, mi muñeca derecha, los dedos de la mano, izquierda, y toda la parte izquierda. Llegó hasta el pie, y otra vez, de último, el meñique izquierdo que pedí. Y esto tronó tan fuerte, y nunca voy a olvidar cómo Él mostró una evidencia de haber tocado mi cuerpo. Lloraba a esas horas de la madrugada porque solo yo sabía cómo Él estaba trabajando conmigo, y le dije: Señor, ya lo hiciste todo, Padre, lo has hecho todo, me sanaste, mi cuerpo hasta lo ha vivido. Y eso lo recuerdo mucho, y por eso quise compartirlo, porque aún las señales el Señor las muestra cuando Él nos sana. Esto lo comparto.
Ok, gracias. Así hay muchas más. Gracias, Gaby. Entonces aquí podemos mostrar una experiencia y si ustedes están pasando por un momento de enfermedad, no se conformen con el diagnóstico del médico, sino aquí tienen un resultado que ella pidió y ella vio respuesta de Dios y la sanaron y fue sanada por completo. Y cuéntame un poquito, como cuánto fue el tiempo que usted le estuvo pidiendo a Dios. O explíqueles cómo las personas que nos están viendo, cómo pudieran hacer ellos una orientación para que ellos también logren sanidad. Pues muchas veces pasa esto. En realidad el tiempo que yo le pedí a Dios la sanidad fue más de cuando Él ya me la había dado, porque tendemos siempre a pedir tantas pruebas y confirmaciones cuando Él ya las dio, cuando Él ya nos dijo, te sané. Luego de esa noche haber sentido la presencia viva de Dios, yo con fe ya sané, pero luego comencé a sentir síntomas similares a lo que ya estaba viviendo y recordé, bueno, Señor, pero bueno, Padre, sáname. ¿Cómo voy a volver a empezar a pedir sanidad si Él ya me lo había mostrado? Pero dentro de nuestra ignorancia, en tiempos de fe de sub y baja, entonces ya, Señor, pero tú me sanaste, pero declaro sanidad. El Señor empezó a trabajar conmigo la fe, que yo tenía que declarar y creer que lo que había sido era ese momento y caminar así. Entonces Él me decía que no volteara a ver el áspid. Y yo descubrí que el áspid era una víbora antigua de la ciudad de Egipto, porque Él me hablaba directamente y me decía, no veas el áspid, no lo veas. Y yo creía que era un pasto, otra cosa. Pero cuando ya lo descubro en la Biblia, es la víbora de la ciudad de Egipto, donde hay esclavitud. Entonces supe, no, que estoy orando más, si ahora son nuevas oraciones, yo tengo que ya cruzar esta etapa. Entonces en realidad mi tiempo de oración fue bastante, pero porque Dios me fue enseñando a ir modificando mi oración. Ya era una oración de victoria que tenía que dar, oración de gratitud y pasar a los siguientes niveles y batallas a ganar. Gracias, Gaby. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo Dios nos enseña y nos orienta a dónde ir para lograr la sanidad completa, y hay que creer primero, ¿verdad? Y no importa las dificultades que vengan, no hay que dejar de creer. Bueno, gracias, Gaby, por contarnos su experiencia, y a mí me gustaría también escuchar a... Pues cada cita con Dios, cada momento en su presencia es único. Asimismo, cada experiencia obtenida en su presencia es única, ¿verdad? Y también así va a ser especial dependiendo la esencia de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos habla a diario, Él nos habla en cada momento, en cada segundo, pero necesitamos nosotros estar sincronizados, nuestros 5 sentidos, a Él. Tenemos que estar tanto en mente, en cuerpo, alma, espíritu, pensando en Él en ese momento de oración, ¿verdad? Ese momento de intimidad. Y pues la experiencia más bonita, más especial, muchas veces cuando un ser querido se nos va, nosotros muchas veces quedamos con un dolor dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y podemos llegar muchas veces a decir ciertas palabras, llegamos a incluso a tener ciertos pleitos o problemas incluso con Dios, ciertos reclamos, ¿verdad? Existenciales, ciertas preguntas dentro de eso. Y pues yo recuerdo que una vez estaba muy dolida, estaba muy triste por la partida de un ser querido, y me encerré y comencé a decirle, ¿por qué permites que me pasen ciertas cosas, verdad? Y pues me desahogué, y luego, ¿verdad? Ya luego, como al mes, comencé a orarle, empecé a pedirle, pero yo ya estaba en otro momento, ¿verdad? Cuando siento su presencia en mi cuerpo, y me comienza a decir, ¿recuerdas lo que me dijiste ese día? Y
frase por frase, tal cual yo se le había dicho lo que sentía, y entonces él me dio como una revelación de decirme, nunca te dejé y nunca lo dejé a él. Yo estaba ahí en ese momento, yo tuve el cuidado de su alma, no te preocupes por él descansa en mi presencia. O sea que son palabras de tanto consuelo. Tal vez incluso me las pudo haber dicho ese mismo día que yo le estaba preguntando, pero como mi pensamiento, mi alma y mi espíritu no estaba conectado en ese momento con él, pues no escuché su voz. Pero al mes que yo comencé otra vez a renovarme, a sentirme bien, a comenzar a asimilar la situación y a entender que Dios es un Dios bueno y que todo lo que viene a nuestra vida es para bien, y que tal vez en el momento exacto no lo podamos entender, no lo podamos asimilar, porque somos barro y Él conoce eso, ¿verdad? Él sabe de qué estamos hechos y de que sin Él no somos nada. Entonces esta ha sido una experiencia única y la atesoro en mi corazón, porque yo sé que Él se preocupaba por mi bienestar, y de que tal vez si en ese momento lo dijo, se preocupó por volvérmelo a repetir. Gracias, Helen. Y bueno, yo le tengo una pregunta aquí, no sé si el público la tendrá también, pero usted nos dice que Dios le habló. ¿Cómo saber que Dios le habla a uno en nuestra vida? Cuando Dios te habla, lo siente tu corazón, lo siente tu mente, sientes como un ir y venir, tu espíritu experimenta sensaciones únicas que podemos decir que es algo sobrenatural, que no hay una palabra exacta para descifrarla, pero lo que sí te puedo decir es de que te llenas de tanta paz, de tanto amor, que únicamente puedes decir que eso viene de Dios, porque ¿quién te va a amar? ¿Quién te va a abrazar con tanto amor sino el Padre, verdad? Entonces, y lo puedes identificar. Yo lo identifico cuando siento cierta desconectividad de mi cuerpo, de mi cerebro. Por ejemplo, mi parte derecha de mi cuerpo deja de funcionar y se activa más la parte izquierda. Utilizo más esta mano, todo siento más en la parte izquierda. Como te digo, Dios es tan bueno que permite aún que tu esencia pueda sentir su presencia, identificar lo bueno y lo malo, porque Él nos da ese discernimiento, nos redarguye por medio de su Espíritu Santo. Entonces nuestro Espíritu Santo, su Espíritu Santo nos indica a nuestro espíritu que es su presencia la que está ahí. Gracias, qué experiencia tan maravillosa. Esperemos algún día nosotros también escucharla, pero hay que ser muy obedientes, como ella dijo, y tener una bonita relación con Dios. Pero yo todavía tengo una duda. Cuando usted dice que escuchó su voz, a mí me gustaría saber cómo fue, ¿verdad? Si fue la voz de Él es fuerte, como hay una alabanza que dice, ¿va? Tu voz como un estruendo. O su voz es dulce, o cómo la escuchó usted. A mí me gustaría saber, yo sé que al público de aquí y a los que nos ven a través de las redes sociales también les gustaría saber. Pues yo honestamente su voz, yo sé que es dulce, porque cuando Él le habla a mi espíritu, la siento su voz dulce. No la he escuchado audible, pero sí cuando llega a mi mente, su voz es dulce, suave, es llena de amor, pero hay veces de que también llama la atención como cualquier padre, y uno cuando ya tiene esa relación, sabes descifrar cuando Él te está diciendo muy bien, vas bien, y también cuando te dice ven, tenemos que hablar, hay cuestiones que cambiar, también sientes como un tono diferente, es como la voz de un padre amoroso. Gracias, Helen. Y pues aquí también podemos ver, ¿verdad?, que todo padre que quiere a su hijo también corrige. Entonces nosotros a ponernos pilas, buscar la presencia de Dios, lean la Biblia, entren en oración, y bueno, ya después vamos a ir aprendiendo más y más. Ahora queremos escuchar a Claudia, y le voy a repetir la pregunta por los que están aquí presentes o por los que nos acaban de sintonizar.
Vamos por la segunda pregunta y es, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante que has tenido a solas con Dios en oración? Por favor, sierva de Dios. Amén. Bueno, de todas las experiencias que uno vive estando en la intimidad del Señor, la más grande, bueno, tengo 3, pero voy a compartir la que para mí es la más grande. Excelente. Para mí, el haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es una de las más grandes que he recibido en mi vida. Es algo inexplicable, es algo que no se puede expresar. Pero en sí, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es cuando recibo el don de lenguas, el don de revelación, el don de visión. Y es ahí cuando empieza a mí a renacer cada día más el buscar a Dios, el buscar en su presencia. Esa misma llenura lo impulsa a uno a querer saber más de Dios, a querer abarcar más de lo que está en uno en su capacidad de poder dar. Es algo que te mueve, que es algo sobrenatural que te mueve a hacer las cosas mejor, a dar en excelencia las cosas para Él. Bueno, entonces yo aquí encontré un versículo de la Biblia que está en Hechos 1, 4, 5 y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no mucho tiempo. Entonces eso fue promesa de Dios. Si no estoy mal es cuando Jesús habló con sus discípulos y diciéndoles que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que ellos iban a ser bautizados con la presencia del Espíritu Santo. ¿A eso se refiere, sierva Claudia? Así es. Inclusive recibo el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizada en agua. Puedo recordar que fueron 3 meses antes de ser bautizada en agua cuando el Espíritu Santo me bautiza. Y usted también nos mencionaba hablar en lenguas. ¿Qué nos Sí. podría explicar? Porque hablar una lengua, pues, si yo la oigo, pues no entiendo. Entonces, ¿cómo podría usted explicar eso? Hablar en lenguas es un idioma sobrenatural que solamente nuestro Padre Celestial nos la puede dar. Solamente Él puede entregar ese menear en nuestro labio, ese sentir en nuestro corazón cuando Él nos lo da y empiezan a surgir palabras que no están en nuestros labios. Palabras que vienen y vienen y vienen, que cada una tiene su significado. Pero para poder llegar a tener y obtener la interpretación de cada una de ellas es seguirse sometiendo hacia el Espíritu, seguir en esa intimidad con el Señor. Bueno, entonces, aquí hermanita Claudia nos dice que hay que tener mucha intimidad con Dios, o sea, hay que orar mucho a solas con Dios para poder ser bautizados también con el Espíritu Santo. Bueno, gracias por sus respuestas. Ahora vamos a continuar con las interrogantes, que sería la pregunta 3, y esta es, ¿cómo sabes o cómo identificas que Dios te está hablando? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta me gustaría compartir el versículo que dice en Juan 10:27. Dice, las ovejas escuchan mi voz y me reconocen, me siguen y yo las conduzco afuera. Entonces, cuando las ovejas escuchamos la voz del Padre, lo sabemos identificar porque primero tuvimos que ser ovejas. Primeramente tenemos que ser hijos para encontrar al papá. Tenemos que ser discípulo para encontrar al maestro. Entonces, en realidad, para reconocer a Dios que es Él el que me está hablando y no es mi mente, no son mis emociones o no es mi poquita conciencia que quiere decir lo que le conviene a su propia mente,
sino que es Él el que lo está hablando, es tener frecuencia con Él. Si tengo frecuencia con mi papá, yo le conozco sus pasos cuando Él llega. Yo sé cuando Él habla, sé su tono, su timbre de voz, si me está exhortando, me está consolando o me está llamando la atención, me está motivando, y en realidad puedo decirles y compartirles que he conocido el tono distinto del Padre, porque me ha hablado en diversas maneras, tanto como amor como con rigor, y también me he asustado, que yo misma le he dicho: Señor, no tan fuerte, así no puedo, yo no sé. Y Él me conoce, que soy su niña, y me ve como su niña, y por eso me tiene ciertas consideraciones, porque sé que me ha querido decir muchas cosas y Él usa medios para que yo los entienda. Sí tuve la oportunidad de escuchar la voz audible del Padre, y recuerdo muy fuerte dos veces. La primera fue como el caso de Samuel, exactamente así. Era tan fuerte que cuando escuché que grita Gaby, Gaby, pero fue una voz tan fuerte, muy masculina, joven, yo creí que era mi tío favorito. Y miren qué coincidencia, porque yo se lo comenté a él. ¿Por qué creí que era mi tío favorito? Porque es al que yo le conozco re bien su voz. Dios quería decirme: te estoy hablando yo, pero voy a usar una voz que tú reconozcas para ser la primera. Ya después te voy a mostrar la mía. Bueno, Dios usa muchos medios, y yo al escuchar eso temblé esa noche, temblé porque fue de noche. Y me puse me estremecí, me puse nerviosa, y yo les comento, porque es chistosa la experiencia en cómo yo lo asimilé. Busqué una pastilla para relajarme, porque yo sí me salí de control. Yo no fui de arrodillarme y decir: Padre, habla, que yo te escucho. Yo: Padre bendito, no, Padre, no me hables así, si eres tú o quién es. Abrí puertas, ventanas, y temblaba. Después me fui familiarizando con esa voz, y ya no fue así, por supuesto. Ya me controlo, sé bien, Él me está hablando, pero sí, para reconocerle hay que pasar tiempos con Él. Si no podemos saber quién es Él si no paso tiempos con Él. Y ahí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 10, habla que el ladrón no entra por la puerta con las ovejas, en cambio el pastor entra en la puerta. Hay que saber quién está salteando las barandas de ese corral, y rapidito vamos a saberlo, pero de primero hay que conocer al pastor. Eso, así podría dar mi respuesta. Bueno, gracias, Gaby. Y aquí usted habló de Samuel, pero yo también me recordé de Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando le habló Dios, pero no solo le escuchó el apóstol Pablo, sino las personas que estaban ahí con él. ¿Le ha pasado alguna vez esa experiencia? Me pasó en esa ocasión cuando escuché la voz que dijo Gaby, porque no dijo Gabriela. Me trató muy así cómodamente, bien, muy íntimo. Me di cuenta por qué no dijo Gabriela o Alejandra o apellido, y que yo diga presente. Bueno, cuando dijo Gaby, mi madrecita estaba durmiendo en la otra cama, estábamos las dos durmiendo en la misma habitación, pero ella no escuchó nada, solo veía los efectos míos, que yo temblando, que yo gritando, que yo me paré al baño, que boté todo de la mesita de noche buscando la pastilla, y ella encima: hija, ¿qué pasa? Es que me habló. Yo así: me habló, asustadísima. Ay, ella: tranquilízate. Y hasta se pasó conmigo: ¿qué tiene mi hija? Porque al inicio ella no entendía lo que me pasaba, no lo comprendía, eran efectos muy anormales, porque en realidad Dios es excepcional. ¿Cómo comprender cosas que no son usuales? Entonces no me ha pasado que la voz de Dios lo escuchen todos, pero sí que vea mi efecto alguna persona alrededor y que sepa: ah, sí, ella está bajo la presencia de Dios. Pero fue en ese sentido. A Saulo, pues cuando Dios le habla, todos lo escuchan cuando él va cabalgando, y eso fue otro caso. Bueno, gracias. Y aquí nos podemos dar cuenta también cómo Dios reconoce nuestra voz, ¿verdad? Y es conforme a nosotros vayamos teniendo más y más intimidad con Él. Es, por ejemplo, en la familia.
cuando nosotros hablamos, pues papá ya sabe o mamá ya sabe, es mi hija tal. O cuando el hermano habla o la hermana habla, ya sé, es mi hijo tal. Entonces, ¿así es Dios con nosotros? Sí. Ok, entonces aquí vemos que si cada uno de nosotros oramos, le pedimos, clamamos la presencia de Dios, Dios va a reconocer quiénes somos. No importa dónde estemos, porque ya así como dijo Gaby y Claudia, Él es omnipresente, Él está en todas partes. Gracias. Pues la palabra de Dios en la Biblia nos dice de que toda palabra inspirada por Él vino a consolar, a enseñar, a exhortar, a edificar. Entonces podemos identificar cuando Él nos habla que Él en ningún momento nos va a decir que viene algo malo hacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él cuando sabe que viene algo malo a nuestra vida, muchas veces Él es el escudo, y si nos lo da a conocer es porque Él ya tomó el control de esa situación. Entonces cualquier palabra que vaya a venir a descompensar nuestro cuerpo, nuestra voluntad, a ponernos con miedo, a ponernos atemorizados, a querer incluso salir corriendo, a infundirnos temor, esa palabra podemos decir que no sería de Dios, porque si la palabra viene a consolar, a exhortar, en exhortar podemos decir que nos va a venir a llamar la atención, pero como lo dije anteriormente, como un padre de amor, como un padre que te llama y te dice, ven a mis piernas, siéntate, vamos a hablar, te voy a contar cómo se hacen las cosas, te voy a enseñar, te voy a instruir y te estoy hablando, pero con amor. Entonces, cuando viene una palabra hacia nuestra vida que no edifica, que no construye, que no redarguye, entonces esa palabra no viene de Dios. Y entonces ahí es donde podemos identificar cuando Dios nos habla y cuando Dios no nos habla. Y yo hago algo muy peculiar, porque muchas veces cuando estamos en mucho nerviosismo de pensar, ¿será que viene de Dios? ¿Será que no viene de Dios? Entonces yo ya tomé una medida y se las voy a comentar. Yo me concentro en la adoración y ya no importa quién venga a orar por mí, porque yo en mi adoración le digo, Señor, tomo todo lo que venga de ti, lo archivo en mi corazón, lo tomo con amor, lo recibo con gozo, y lo que no venga de ti, Señor amado, lo desecho en el nombre de Jesús, y tú permites que eso no venga a dañar mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que yo soy, porque tú sabes y conoces mi esencia, porque tú eres quien me fabricaste, tú eres quien me puliste, entonces tú sabes qué es lo que me va a instruir y qué es lo que me va a edificar. Y como mi Padre, yo te doy la autoridad que tú tomes el control de mi vida y que deseches lo que no es para mi beneficio. Entonces ya automáticamente sabemos identificar, y yo ya sé identificar, que todo lo que va a venir a mi vida viene de Él. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy pidiendo y le estoy cediendo el control a Él. Bueno, gracias, Helen. Ahora queremos escuchar a Claudia. Amén. Dice la palabra del Señor que Samuel escuchó 3 veces la voz del Señor, pero él no entendía de dónde venía esa voz. Pero luego va con Elí, con el sumo sacerdote, y le dice que si él lo llamaba. Entonces Elí le dice que no, y luego él vuelve a escuchar la voz del Señor. Entonces Elí dijo, es el Señor que quiere hablar con Samuel. Ahí fue donde lo instruyó Elí a Samuel, ¿verdad? En la palabra del Señor. En otra parte de la palabra del Señor dice que Gedeón escuchó la voz del Señor, pero él quería pruebas. Él quería ver algo más, o sea, él quería saber más de eso. Entonces, la palabra del Señor nos habla que en los tiempos antiguos escuchaban la voz de Él. En estos tiempos también nosotros podemos escuchar la voz a través de su palabra. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, estamos escuchando lo que el Señor ha hecho con su pueblo y las promesas que en la palabra del Señor están. ¿Cuáles son las bendiciones que hay para nuestras vidas? ¿Verdad? Y sé que escudriñando la palabra vamos a adquirir sabiduría, vamos a adquirir inteligencia de todo lo que el Señor ha hecho con su pueblo,
que lo ha llevado de victoria en victoria. Amén. Ok, gracias. Entonces, hermana Claudia también nos invita a leer la Biblia porque dice que leer la palabra también es escuchar a Dios y un método podría ser leerla en voz alta, ¿verdad? Entonces, ahí también estamos escuchando la palabra de Dios. Y usted también habló de un ejemplo de Gedeón y me recordó de la experiencia de Gaby, que dijo que quería que le tronaran los deditos de los pies. Entonces, ¿será, hermanita Claudia, que nosotros también podemos pedir pruebas así como lo hizo Gedeón? Así es. El Señor, Él está, cuando tenemos un corazón con esa sinceridad hacia Él y le clamamos y sabemos que Él lo va a hacer, lo hace. Porque como hijos, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y lleguen a sus pies, ¿verdad? Y a conocerle. Y teniendo esa humildad, con ese corazón y con esa obediencia hacia Él, podemos recibir muchas cosas: sanidad, liberaciones, tantas cosas maravillosas que el Señor nos puede revelar. Amén. Ok, gracias, hermana Claudia. Yo sé que Dios a usted le ha revelado muchas cosas porque usted es una sierva fiel de Dios. Pero bueno, para ver unos versículos de la Biblia, yo les busqué unos aquí y estos los pueden encontrar en Jeremías 7:23 y dice: sino que esto es lo que les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envié para que os vaya bien. Entonces, aquí nos muestra en Jeremías 7:23 que sí podemos escuchar la voz, porque aquí dice, escuchad mi voz. Y en Éxodo 23:21 dice, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Entonces aquí también Helen nos habló también de la obediencia, ¿verdad? Entonces aquí también podemos encontrar en la Biblia que hay que obedecer la voz de Dios. Si Él nos está hablando, hay que obedecerla. Y sí podemos escuchar la voz, como lo dijeron ellas en sus experiencias y como lo dice la Biblia. Entonces aquí la interrogante que teníamos y que tenían ustedes, espero que haya obtenido respuestas. Si no, pues vamos a recolectar otras preguntas y vamos a hacer más. Y tenemos la otra pregunta que dice, cuando Dios te da un mensaje para una persona, o sea, aparte de ustedes, si le da un mensaje para otra persona, ¿cómo lo reciben ustedes? Con esta pregunta recordé una de las experiencias que me tocaron mucho por cómo Dios se conmueve en ayudar al mundo, que nos hace movernos a nosotros en el lugar donde estemos y nos hace entender que nos tiene que enviar a dar un mensaje porque nos lo tiene que dar, esté uno donde esté, a la hora que esté. Y en una de las experiencias que viví en cuanto a dar un mensaje fue cuando yo iba conduciendo mi vehículo y estaba por las calles de San Benito, como el barrio Las Flores. Recuerdo que estaba girando en una curva porque acababa de hacer un mandado en ese lugar y quería retroceder. En esa vuelta me encuentro en la calle a un compañero de hace tantos años atrás que estudiamos en la misma casa de estudios, no en la misma aula, pero sí era familiar vernos, el encontrarnos y saludarnos, pero lamentablemente está en un proceso de drogadicción. Entonces, cuando me lo encuentro en ese estado, a mi compañero de años, tal vez de unos 10 años de no verlo, y lo veo de esa forma y veo que aún no había salido de ahí, yo me conmoví tanto y paré y le dije, hola, vení, ¿qué fue de ti? Él se acerca hacia la ventana, dame 5 quetzales. Yo sabía para qué lo quería, yo vi el panorama de su rostro y de la condición, y yo me sentí tan terrible en el punto de querer hacer algo por él. Y cuando le empiezo a conversar, ¿pero qué fue de ti? Contame, ¿qué haces?
siento una mano inmensa en mi brazo derecho. Estaba yo sosteniendo el timón y hablando así, y la mano que me hizo, esa mano me empujó como para, vamos, seguí hablando, no pares. Yo no había sentido esa mano tan grande. Es en realidad la esencia en el cuerpo de uno se siente. Y yo dije, sigo esta plática no puede quedar ahí. Bueno, entonces cuando nos vemos, vamos a platicar, porque él estaba bajo efectos de droga, y sé que no estaba lúcido para entender todo lo que hubiese querido hablar, pero pospusimos esas pláticas y me di cuenta que el interés de Dios en alguien es tan grande que le hace a uno encontrarse en las calles más recónditas a quien quiere Él mostrarnos, y también tocarnos para decir, ve y habla, aquí está el punto donde yo quiero. Y esto lo menciono porque Dios me lo ha mostrado de esa manera, y también me lo mostró una segunda oportunidad mediante sueños, dar un mensaje. Y cuando yo conduzco mi vehículo para ese lugar, comienza en mi vehículo a caer destellos dorados y plateados. Eran tantos en el carro que yo decía, Señor amado, tú me estás mandando a este lugar. Definitivamente no es mi imaginación, ni fue un sueño porque sí, sino que tú me estás mandando. Eran destellos bastantes en el vehículo. Yo decía, esto es sobrenatural para entender que tú me das el respaldo de llegar a esa casa y hablar de ti. Entonces muestro estos dos ejemplos. Wow, qué hermosa experiencia, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que no solo Dios le habló, sino también se comunicó con ustedes de diferente forma. Le habló en forma auditiva, le habló en forma táctil, porque usted dijo que sintió una mano que la movió, y también en forma visual. ¿Usted nos puede mencionar si le ha hablado en alguna otra forma y en sueños también, o solo en esas formas le ha hablado a Dios a usted, según su experiencia? También Dios usa el medio ambiente, eso se los digo. Dios usa el medio ambiente. Una nube que cruza ahí, un sol que sale, una lluvia, un animalito que pasa. En momentos de más tristeza, estaba en un campo en la finca de mi tío, en esos tiempos de enfermedad, y cuando íbamos, y siempre Dios me habló en ese proceso. Yo mucho lo recuerdo, la buena parte, ¿no? Y yo iba caminando en el campo de la finca, y iba dolorida porque era malestar físico, todo lo que yo estaba pasando, cuando entonces veo el arco iris, sale el arco iris, y luego un conejo blanco que nunca más lo volví a ver. ¿Qué hacía ahí? Yo sé que no existe un conejo en ese lugar, no sé de dónde salió ese conejo blanco, pero veo el arco iris y lo veo, y empiezo a llorar, me arrodillo ahí en ese campo. Eso hoy se van a enterar quienes miren esta transmisión, y es familia. Eso hice en esa finca, me hinqué, Señor, lloré, Padre, sé que me estás diciendo que la victoria es un arco iris cuando ya adiós tormenta, y ahora es brillar. Y este conejito, que más blanquito de paz, y me sentí que Él me hablaba de esa manera también, y no dudo que lo es. Pues a los siguientes días comienzo a soñar un doble arco iris. Nunca yo había visto que realmente lo que yo estaba creyendo entre el idioma de Dios conmigo, porque sé que era el idioma de mi papá y yo, porque así nos entendíamos con el arco iris. Sueño el doble arco iris y dije, Padre Santo, hoy es el mejor sueño del mundo, ya salí de esta tormenta. Yo feliz con eso. Me ha mostrado Él muchas formas de decir victoria, y no dudes aún del medio ambiente, cómo Dios te pinta paisajes para que entiendas que eres libre, que salgas, que avances. Dios nos da estas maneras también. Y aquí podemos ver que Dios le dio doble victoria entonces, porque usted dijo que miró dos arcoíris. Sí. Y qué experiencia tan maravillosa, porque usted no solo Dios se comunica con usted a través auditiblemente, sino también táctil, por medio de sueños, por medio de visual, paisajes y todo eso. Qué hermosa experiencia, realmente la admiro mucho, y esperamos, ¿verdad?, los que estamos aquí presentes y todos los que nos están viendo, que nosotros también algún día podamos también sentir a Dios y escuchar a Dios
de todas las formas, así como a usted le ha hablado. Gracias. Yo solo Ajá. quiero mencionar algo, porque sé que en algún momento decimos, Señor, yo quiero que me hablen de esa forma, yo quiero que se me presente Dios de todas las formas que se le presentó a Moisés, a David, a Salomón y a los que escucho también, pero crean que lo que más debemos valorar es el contenido del mensaje, no el medio que Dios use. Si lo oíste audible o no, a Dios le importa más que con a pocas señas el buen entendido. Y eso es lo que Dios quiere encontrar con aquel que leyendo la palabra, la fe la pone ahí y la actúa. Dios dice, este sí trabaja conmigo como buen equipo. Hay muchos que pedimos demasiadas señas y al final nuestros resultados no son los que Dios esperaba. Así que pongamos más interés al contenido del mensaje que el medio que Él use, porque muchos medios puede tener. Pero no nos desesperemos. Si te habló en un sueño no significa cuando me hable audible soy santo, no. Si te habló audible no eres santo. Puede ser que no lo entendiste de 1000 otras formas, que te tuvo que hablar directamente, como Saulo, que le habló a Jesús que dio la vida por la iglesia y le habló a Saulo que estaba matando a la iglesia y se le aparece cuando Saulo no le importaba nada. Entonces, el contenido antes del medio. Excelente, gracias por la explicación, Gaby. Ahora queremos escuchar a... Bueno, cuando yo inicié, siempre me gustó orar, y pues en esa etapa yo comencé a venir al grupo, ¿verdad? Y comenzamos a orar y a orar y a orar, y esa paz iba creciendo, iba creciendo. Entonces, cuando Dios comenzó a usarme a mí, fue para llevar mensajes a otros. Y entonces, las primeras veces, lo tengo que decir, detuve el mensaje por miedo a pensar de que era yo, con mis pensamientos, con mi conciencia, que era algún pensamiento extraño que había venido a mi mente, y que cómo iba a ir yo a decirlo, ¿verdad? Entonces venía el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, las piernas, comenzaba a sudar, una desesperación, y volteaba a ver hacia la derecha, miraba a la persona, miraba hacia la izquierda, miraba a la persona. Me iba hacia atrás, la persona se iba hacia atrás. Me acercaba al altar, la persona se iba al frente. A cualquier lado que observaba, estaba la persona a la que Él me estaba mandando a hablar. Y entonces, en un momento yo estoy sentada, estoy escuchando la palabra, y se acerca a mí una sierva de Dios y me dice Dios que dejes de detener su palabra, que vayas y des el mensaje que te está dando. Entonces fue como que, sí, Señor, en este momento voy, porque yo sé muy bien de que cuando Él ya te habla de esa manera, como lo he dicho, sabes identificar ya la voz, y cuando ya no es una voz de hija mía o así, ya te está diciendo ve y anda, es porque tenés que actuar ya. O sea, era para ayer la situación, ¿no? Entonces comencé a entender que Dios te habla, y que es muchas veces que quiere utilizar tu vida para llevar el mensaje. Y también entiendo que cuando Él te quiere usar y eres un instrumento en sus manos de Él, tienes que cumplir con llevar esa palabra, porque muchas veces puede recaer cierta responsabilidad en no darlo. Entonces, siempre que yo tenga un mensaje para alguien, siempre voy a ir a llevárselo, siempre se lo voy a entregar con todo el amor del Padre que Él tiene en mí y que yo tengo para mi prójimo. Entonces, la importancia es identificar muchas veces cuando Él nos está diciendo. ¿Y cómo vamos a identificar? Como lo dijo Claudia, muchas veces vienen a nuestra boca palabras que no las decimos a diario, que no están dentro de nuestro léxico, no están dentro del vocabulario. Muchas veces ni sabemos el significado de esas palabras. Entonces, es ahí cuando Dios te está hablando para que tú lleves un mensaje a alguien. Y quiero decirlo que cuando comencé a recibir las palabras de Dios, fueron para Gaby. Muchas veces nos acercamos a orar, y ella visitaba mi casa, yo la visitaba, y nos uníamos en oración por
por muchas personas del grupo, por nuestra propia vida, por los nuestros. Y cuando sentí una presencia extraña como fuego en todo mi ser, comencé a sentir como ardía, comencé a sudar, sentí como de mi boca se movió cierta parte de mi quijada y sentí fuego en mi boca, y luego que terminé de orar sentí aún esa sequía, ese fuego en mi boca. Entonces es ahí cuando recibo confirmación de que Dios me está utilizando para yo llevar mensajes. Gracias, Helen. Ahorita también recordé que una vez, de lo que usted dijo, una vez una sierva del Señor aquí en Generación de Esther, que por primera vez oraba por mí. Yo sentí que cuando ella puso su mano, yo sentí algo calientito que caía en mí. Entonces cuando usted dijo, yo siento fuego, como que se transmite, o yo no sé. Pero le tengo también una pregunta. Y por cierto, sentí muy rico, sentí paz, no sé, son palabras que no les puedo explicar, pero lo que sentí yo en ese momento fue algo muy bello. Y ahorita que usted dice sentí fuego, yo me acordé de eso. Ajá. Pero entonces, ¿cómo reacciona la otra persona cuando usted le da el mensaje de Dios? ¿Ha tenido alguna respuesta negativa o todas han sido positivas? Pues sinceramente, como lo dije, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando llevamos mensajes, nosotros como personas, como mensajeros, nos preocupamos mucho del qué nos van a decir, del qué, cómo lo van a recibir. Nos ponemos nerviosos muchas veces, ¿verdad? Pero en su palabra dice, ve y anda, que yo voy delante de ti. Entonces, cuando Él me da un mensaje para alguien, yo digo, si yo voy en pos de ti, tú vas delante de mí. Y pisada que tú no hayas dado, yo no la voy a dar. Entonces, mi confianza está puesta en Él. Y yo lo llevo con el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa palabra. Y sé que si no es bien recibida en el momento, sé que Dios va a obrar en esa persona, le va a dar la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento para entender en su momento esa palabra que fue dicha. Y sé que Dios es un Dios de misericordia y va a extender su palabra a esa persona. Y si no lo entendió por medio de mi voz, lo va a entender por medio de otro mensajero. Pero lo principal es cumplir con lo que Él te está mandando. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, ¿verdad?, que nosotros somos vasos útiles y que debemos de servir en su reino para beneficio de nuestro prójimo. Entonces, sabiendo que esa palabra va a venir a ayudar, a edificar, a construir, a consolar a nuestro prójimo, nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir de ese amor con ellos. Y nunca podemos detener nuestra boca, nuestra mano, porque reconocer de que todo nuestro ser le pertenece a Él. Claro que sí, gracias Helen. Y bueno, a mí también me gustaría escuchar la experiencia de Claudita. Igual vamos a repetir la pregunta por algunas personas que nos acaban de sintonizar. Y la pregunta era, ¿cuándo Dios te da un mensaje para otra persona? ¿En qué forma lo recibes? Como dijo Helen, a veces, bueno, al principio cuando empiezo a recibir palabra, muchas veces me detuve, y cuando yo me detenía, el Señor ya me la quitaba y se la daba a otra persona, y esa persona iba a hacer lo que el Señor me estaba mandando. En una oportunidad estaba en el hospital, estaba saliendo del lado de emergencia, y hay una persona que estaba en estado delicado y me dice, viene palabra hacia mí y me dice, háblale de mí. Entonces yo me dio tanta pena porque eran gentes que no conocía, ¿no? Y yo dije, ay Señor, yo no la conozco. Fue mi respuesta. Pero al instante la persona que estaba al lado mío lo recibe y ella fue a hablarle, bueno, él fue a hablarle a la persona. A la hora y media la persona fallece. Entonces ahí fue donde yo vi la responsabilidad que uno adquiere al momento de someterse a la presencia del Señor. El Señor habla a mi vida, empieza a hablar cuando empiezo a recibir en sueños. Y la primera vez cuando el Señor me habla, Él
estábamos pasando un proceso difícil. Recibo en el sueño y me dice el Señor, escucho la voz que viene del cielo y me dice en una voz muy suave y me dice, nadie te va a poder hacer frente. Entonces yo veo las expresiones en el sueño de las personas que estaban alrededor mío y me dice, ya más fuerte, me dice, diles que el gran yo soy está contigo y que no van a poder contigo. Entonces es allí cuando el Señor empieza a hablarme a través de sueños, a darme palabras. Empiezo a tener sueños donde las cosas que estaba soñando eran lo que iba a suceder al siguiente día. Tal cual y lo soñaba, era así como iba a pasar. Entonces el Señor empieza a hablarme. Estaba laborando cuando me dice que cerrara mi boca. Y pasó una situación dentro del trabajo, algo fuerte. Y entonces fue ahí donde yo empecé a escuchar la voz del Señor. Allí dentro de la oficina, en esas 4 paredes, sacando fotocopias, cuando el Señor me habla y me dice, cierra tu boca. Y yo empecé a ver y empiezo a ver, como dijeron las siervas, a abrir la ventana, a ver las puertas, que si quién era el que me había hablado. Entonces empiezo a recibir ese mensaje del Señor. Y esa es una responsabilidad que uno lleva como hijo de Dios, lleva esa responsabilidad para entregar el mensaje que el Señor le está dando. Entra uno en acto de obediencia, en entregarlo, y la persona que está recibiendo ese mensaje, a muchas oportunidades me ha tocado que pues no cree. Entonces yo le digo, no soy yo la que se lo estoy diciendo, sino que es el Señor el que le está hablando. Atienda ese llamado antes que pasen cosas más difíciles. Y he visto que cuando he entregado los mensajes y las personas lo toman, Dios ha respaldado lo que en realidad Él me está dando. Claro que sí. Una pregunta, Claudia. ¿Usted se ha sentido responsable cuando una persona no toma el mensaje? Al principio sí. Al principio sí me sentía como una responsabilidad sobre mis hombros de decir, es que ella no fue obediente o él no fue obediente cuando se lo di. Y yo me sentía así como que con un cargo de conciencia a veces, ¿no? Pero luego al escudriñar la palabra me empecé a dar cuenta que si la persona hubiese sido obediente, no le hubiera pasado a tal magnitud situaciones difíciles dentro de sus hogares, ¿no? Luego el Señor empieza a hablar a mi vida, sintiéndome que esa responsabilidad ya se me fue quitada porque lo entregué como en un acto de obediencia. En la hora exacta también. Así es. Así es. Y a mí también me llamó un poquito la atención lo que dijo Helen, ¿verdad? Que cuando ella no daba la palabra, ella sentía dolor de piernas y ciertos dolores físicos. Y usted, como le redarguía el Espíritu Santo, ¿usted ha sentido algo parecido o usted, Gaby? Sí, en una oportunidad yo no di el mensaje por el mismo temor, ¿no? De que me pudieran señalar de algo que no fuera correcto, ¿no? Me puse mal 3 días con temperaturas fuertes que no me podía ni levantar. Y entonces es algo que sí ha sido que decirte, recibo el sueño, recibo la palabra, se la tengo que dar. Como dijo Helen, nuestro Padre nos habla con amor, pero también es un Padre que nos corrige, ¿verdad? Y es algo que para mí hasta el día de hoy ha sido de gran bendición para mí y mi familia, porque cuando he orado junto con ellos, el Señor también les da palabras a ellos y a veces digo, Señor, no soy profeta en mi propia tierra, pero tú lo estás haciendo y tú sabes por qué lo haces. Y entregamos ese mensaje en acto de obediencia. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad?, que todo lo que le pasa al cristiano obra para bien, ¿verdad? Y el propósito de Dios es perfecto, así como dijo Claudia. Bueno,
No sé si a usted también ha redarguido el Espíritu cuando no entregó una palabra. Sí, pues se ha dado casos que al inicio, cuando Dios me impulsaba a hablar su mensaje a personas individualmente o en conjunto, y yo me retenía, pues era por temor, siempre fue la razón, no fue por no quererla llevar, sino me van a creer o no me van a creer, más si eran los inicios, cuando me levantaba como profeta del Señor, ¿cómo me iban a creer? Más en mi casa, ¿cómo era posible? Pero sí hubieron personas dentro de mi casa, tías, que me impulsaron a creer. Creían ellos más en que Dios me hablaba a mí que yo misma, que Él me estaba hablando. Entonces me animaron a decir, el Señor te está hablando, ve y dilo, no tengas miedo. Y comencé a hacerlo. Cuando ya me detenía por temores, sí había un quebrantamiento, pero de alguna manera lo hacía llegar. A veces lo escribía, a veces en un texto, pero sé que usé algunos medios alternativos para decir el mensaje, aunque no era cara a cara. Pero sé que Dios quiere que lo hagamos verbalmente también y no detenernos. Directamente. Bueno, entonces ya saben, si alguno de ustedes está pasando por este proceso, ya sea público presente o los que nos están viendo a través de de Facebook o de la página de YouTube, ya les contaron su experiencia y qué pueden hacer. Bueno, entonces la última pregunta, para ya casi ir culminando, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios o cómo hago para poder escucharla? Bueno, yo sé que ya la dijeron, ya la explicaron, Helen lo explicó, pero así en forma resumida, ¿cómo poder escuchar nosotros la voz de Dios? ¿Cómo poder escuchar a Dios? ¿Qué nos podrían decir ustedes según su experiencia? Sí. Pues la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nos interesa mucho conocer esas cosas ocultas que ahorita desconocemos, la primer ordenanza es clama a mí, y así vamos a escuchar la voz de Dios. Es el que se acerca a mí, yo me acercaré a él, dice. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Siempre nos impulsa a tomar los pasos de fe. Entonces, si quiero escuchar la voz de Dios, tengo que acercarme a Él, subir al monte, como nos dice la palabra, al monte de clamor, al monte de oración, y ahí lo voy a escuchar. Mi recomendación espiritual, pues yo, cuando no lo había escuchado, yo anhelaba con todas mis fuerzas escucharlo. Tanto que cuando lo escuché hasta ya me había asustado, ¿verdad? Pero en esos inicios yo le busqué mucho, le pedía, yo quiero tener una relación contigo de confianza, ya no quiero que me cuenten quién eres tú, que me digan te soñé, dice el Señor, quiero que ahora me digas tú a tú y yo, Señor, si yo estoy dispuesta a ti. Seguramente me hubiera quedado solo con las palabras proféticas que se me daban, si no hubiese anhelado más. Pero el Señor, al ver que anhelaba, yo quiero un tú a tú, me concedió ese tú a tú, y está abierta esa complacencia de parte de Dios para su pueblo. Gracias, Gaby, excelente. Pues como lo dijo Gaby, ¿verdad? Dios tiene intereses particulares de comunicarse fijamente contigo, no utilizar un intermediario, porque en su palabra dice, ven y únete, ven, hijo mío, porque muchas veces el padre o la madre no va a utilizar un intermediario para mandarnos mensajes, ¿verdad? Viene el padre y nos llama y nos habla. Entonces así es Dios con nosotros, pero muchas veces nosotros no identificamos su voz, porque Él de que nos habla a diario, en el amanecer, en el anochecer, el atardecer, en todo momento Él nos está hablando. ¿Por qué? Porque su presencia está con nosotros a donde nosotros vayamos. Como lo dijo Claudia, Dios nos habla por medio de la Biblia, nos habla por medio de sus profetas, pero principalmente Él tiene ese interés de querer hablar con nosotros, pero muchas veces Él no lo hace incluso por amor a nosotros mismos, porque sabe que no estamos preparados aún para escuchar su voz. Entonces, lo que tenemos que hacer es
prepararnos internamente, físicamente, para poder recibir esa palabra de Dios, porque yo he tenido ciertas experiencias donde el Señor dice, te voy a preparar físicamente, para que tú estés de acuerdo a cómo va tu alma, así mismo crezca tu cuerpo, así esté físicamente adecuado tu cuerpo para ciertos procesos. Entonces Él es un Dios de orden. Entonces Él primero nos va a traer y nos va a enseñar a estar dentro de Él, y nos va a dar su palabra por medio de profetas, porque en su palabra dice que al recién nacido primeramente se le da leche, ¿verdad? Ya luego es sólido. Entonces así mismo va la relación con Dios. Primero Él va a venir y te va a hablar por medio de su profeta, por medio de su Biblia, pero conforme vayas adentrándote en Él, conociéndolo, su cercanía y todo eso, ahí vas a estar escuchando siempre la voz de Dios, porque ya va a ser algo de tú por tú. Qué bonito, y sobre todo lo que usted dijo, ¿verdad? Que nosotros a nivel de etapas de la vida, ¿verdad? Primero estamos en gestación, en el vientre de nuestra mamá, ya después no podemos caminar y nuestra mamá nos arrulla, ¿verdad? Y nos da de amamantar. Y después que pasamos esa etapa, pues viene la del gateo, después empezamos a caminar, después a correr, y así van las etapas de vida. Y bueno, qué bonito lo que usted dijo, ¿verdad? También hay etapas con nuestro Dios, pero si somos obedientes y sí, siempre estamos en comunicación persistente con Él. Ahora vamos a repetirle la pregunta a nuestra sierva Claudia: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios, o cómo hago para poder escucharla? Bueno, ¿cómo podemos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo? La voz de nuestro Señor Jesucristo llega a la persona que entrega su corazón en acto de humildad, con sinceridad, valorando que Él es todopoderoso y que Él lo puede hacer. Cuando vivimos en esa intimidad, en ese momento de adoración y de hablamos con el Padre, Él toma esa intimidad directamente con Él, como dijo nuestra hermana Gaby, de tú a tú, que estamos hablando con Él, y Él es el que va a hacer las cosas. Cuando tenemos esa confianza que Él lo va a hacer, Él ve en nuestros corazones ese anhelo de servir, ese anhelo de estar delante de su presencia sin importar nada, sin importar todo lo que pasó o el proceso que estén pasando. Es saber confiar en Él, en el escuchar su voz. Es con el tiempo que se va adquiriendo dedicación hacia Él en esa intimidad. Si pasamos 15, 20 minutos, dobleguemos. Si pasábamos 15, pasemos media hora. Y si pasamos media hora, 45 minutos. Es ahí donde Él empieza a revelar y a tomar el control en cada uno de nosotros. Si nosotros en nuestros corazones tenemos odio, rencor, en esa intimidad el Señor empieza a quebrantar nuestros corazones y a limpiarlo, porque Él empieza a hacer una limpieza por dentro para poderla hacer por fuera. Amén. Gracias, sierva Claudia. Entonces aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que hay que ser persistentes. Y un versículo de la Biblia: el que le cree, todo es posible, y hay que tener un corazón sincero. Y entre más nos acerquemos a Dios, pues Él más cerca va a estar de nosotros. Y bueno, entonces queremos agradecer por la respuesta de estas 5 preguntas que nos hicieron llegar el público presente, y de mi parte también. Entonces, también a los que nos sintonizan en las redes sociales a través de Facebook, si tienen